Hola, 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 buenas noches. Recuerden que ya hice un cambio y ahora se llama No eres tu dinero, soy yo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo está tu salud financiera, cómo se encuentra tu salud financiera. Finalmente es importante entender que nosotros tenemos que cuidar de nuestra salud y así como cuidamos de nuestra salud, también es importante que cuidemos de nuestra salud financiera, porque la verdad como que a veces se nos olvida esta parte de nuestra salud financiera. Entonces, es importante que nosotros también cuidemos de nuestra salud financiera, de que nosotros también podamos ponerle atención a esta parte de nuestras finanzas personales. Y justamente el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto, pero también les voy a dar algunos datos importantes que la verdad a mí me dejaron impresionada. Pero antes que esto, hay que hablar de qué es la salud financiera. Y bueno, la salud financiera se refiere al bienestar económico de una persona o empresa, ¿sí? El cual se logra pues a través de una correcta gestión de las finanzas. En este caso, bueno, pues nosotros sabemos que aquí hablamos de finanzas personales, no hablamos de finanzas empresariales, no hablamos de ese tipo de finanzas ni de finanzas públicas, menos de ese tema. La verdad es que es un tanto complicado hablar de las finanzas públicas, aun cuando por supuesto nosotros debemos estar enterados de este tema, pero aquí en este canal no estamos hablando de finanzas públicas ni de finanzas empresariales, estamos hablando de finanzas personales, lo que me compete a mí, a ti, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, lo que le compete en cuanto al manejo de nuestro dinero, de tu dinero, y estamos hablando de este tema. Entonces, ¿cómo nos encontramos de salud financiera? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos duele algo? Así como cuando nos duele la cabeza, el estómago, nos duele algo en las finanzas, nos duelen los gastos, aquellos que hacemos de más, nos duelen los ingresos, aquellos que no estamos administrando bien, o aquellos que estamos dejando de ganar por no estar tomando buenas decisiones. ¿Qué es lo que nos duele de nuestra salud financiera? Entonces, fíjense, hay un reporte que se llama el reporte del bienestar financiero y les voy a dar aquí unos datos de este reporte. Este reporte es una encuesta, no es otra cosa nada más que una encuesta que hace una empresa a colaboradores. Efectivamente, es una empresa que hace una encuesta y se llama El Bienestar Financiero en México, ¿sí? Y aquí sacan una serie de datos que son bastante interesantes y estos son los resultados del reporte nacional de bienestar financiero del año pasado, porque bueno, pues ahorita estamos en el 2025 y todavía no tienen ese dato, pero lo hacen cada año, cada año. Entonces, tenemos encuestas del 2023, del 2022 y vamos a hablar en este caso de la encuesta del año pasado, del 2024. Esta es una encuesta que realiza Invested, ¿sí? Junto con Vanguard y básicamente hacen una encuesta a los colaboradores en donde sacan información respecto de cómo nos encontramos en cuanto a nuestras finanzas personales. Está bastante interesante porque por decir, en este caso se hace un análisis de 5,961 encuestados y se hicieron a 165 empresas. Se hizo a través de un test en el cual, bueno, pues hay una serie de preguntas y básicamente se van sacando análisis de estas respuestas, pues para tener una muestra significativa. Acuérdense que las encuestas, pues no es otra cosa nada más que sacar una muestra significativa de ciertos temas que nos pueden dar una idea de cómo nos estamos comportando en muchos rubros o en muchos aspectos de la vida, ¿no? Puede ser desde la cuestión climática, desde la cuestión de salud, y en este caso, bueno, estamos hablando específicamente de la salud financiera. ¿Cómo está tu salud financiera? ¿Cómo te encuentras en cuanto a tu salud financiera?
Entonces, fíjense, en este caso, la muestra se compuso de el 50.5% de mujeres y el 46.5% de hombres. Significa que hubo más mujeres participando en la encuesta que hombres. Y bueno, por ahí un 3% que no quiso especificar su género, pero no nos vamos a meter en estos asuntos tampoco, ¿sí? En cuanto a las edades, el 10.92% pertenece a la generación Z, el 54.72% a la generación de los millennials y el 25.42% a la generación X. Y solamente un 1.46% a los baby boomers. O sea, todavía significa que existe gente de los baby boomers que todavía están trabajando, cuando en teoría, bueno, incluso se entiende que ya deberían estar en su etapa de jubilación, pero bueno, no significa que no hay gente productiva. Entonces, por eso el rango ya es muy chiquitito, 1.43. Pero empezaron a hablar, la primera rango de respuestas que sacaron, el primer rango de análisis que sacaron fue el estrés financiero, ¿sí? Y resulta que las personas destinan más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas. Por lo tanto, por supuesto que se sienten estresadas. O sea, imagínense destinar casi la mitad de lo que ganas a estar pagando las deudas y la otra mitad, pues la tienes que destinar a lo que son los gastos fijos y muy seguramente pues ya no te quedarán algunos variables porque tienes que comer, vestirte, y mandar a tus hijos a la escuela, si es que eres una persona casada y si no, de todos modos tienes que comer y vestirte y atender algunas situaciones en particular, las cuestiones médicas, ese tipo de cosas. Pero imagínense pagar un 50% de lo que se gana para las deudas. Entonces, eso por supuesto que genera un estrés en toda la parte. Entonces, se dice que el estrés financiero afecta más a la generación Z, o sea, un 49% se siente mucho más afectada, y a los millennials en un 52.4%, en comparación de los baby boomers, ¿sí? Que ellos no reportan un impacto significativo. Pero es interesante porque los baby boomers vienen de una cultura completamente diferente y de una educación completamente diferente. Ellos vienen de una educación pues más del ahorro, más de la previsión, más del trabajo. De hecho, incluso vemos que luego muchas veces a los hijos, los padres nos terminan sacando de algunos aprietos o apuros. ¿Por qué? Porque finalmente ellos vienen de una generación completamente diferente. Entonces, chequen cómo la parte del estrés financiero para ellos no es tan significativo. En cuanto a las deudas, los millennials, ¿sí? Son la generación que más dinero destina a sus deudas, ¿sí? Y que sienten que sus deudas están completamente fuera de control. Es interesante cómo vemos que a través de esto, esta generación de nosotros, los millennials, tenemos esta situación, pero tiene mucho que ver con los hábitos de consumo que tenemos últimamente, y la verdad es que tenemos muy malos hábitos de consumo y por supuesto que tenemos cero hábitos de ahorro, pero bueno, ahorita vamos a ir viendo los datos que arroja la encuesta. En cuanto a los hábitos de ahorro y de inversión, fíjense, 1 de cada 2 colaboradores de la generación Z no puede cubrir un gasto inesperado, ¿sí? Mayor a 5,000 pesos. O sea, si se le presenta alguna situación de algún choque, alguna enfermedad, alguna situación de imprevisto, no puede cubrir un gasto mayor a 5,000 pesos. Está interesante esta parte, ¿sí? Y fíjense, aquí solo el 25.2% de los directivos cuentan con inversiones en acciones ETFs y fondos de inversión, lo cual significa que la gente sigue sin tener conocimiento, o si lo tiene, todavía está en cuestiones de incertidumbre o en cuestiones de desconfianza de cómo poder invertir su dinero y prefieren tenerlo en otros instrumentos que muy seguramente no les dé mucho rendimiento en lugar de comenzar a invertir.
El día de ayer estaba en una reunión y justamente se hacía como un comentario de cuáles son los hábitos que se tienen y cuáles son más bien, cuáles son las malas prácticas y cuáles son las buenas prácticas que se tienen en cuanto a las inversiones. Y había gente que decía, pues es que me da miedo, o sea, yo prefiero mejor ahorrar, que no es invertir, prefiero ahorrar en las tandas que ahorrar en una institución bancaria, porque todavía tenemos algunos miedos en cuanto a esta parte. En cuanto al retiro, fíjense, la generación Z desea trabajar 7.3 años menos que los baby boomers y es algo que ya se está dando mucho. O sea, los baby boomers son esta generación que llegó incluso algunos a trabajar hasta los 70 años, aun cuando el periodo de jubilación es a los 65, pero ellos en este afán de sentirse productivos y activos, porque muchos de ellos incluso cuando ya llegaba la parte de la jubilación, se iban a su casa a trabajar, a descansar y sentían que ya el mundo se les había acabado, porque tampoco había como estas objetivos de vida de qué es lo que quieres hacer. Incluso había gente que llegando a la época de la jubilación, pues disfrutaban muy poquito porque prácticamente pues llegaban a despedirse de este mundo porque entraban en depresión, tristeza, cuestiones de ese tipo, porque es gente que está acostumbrada a la actividad. Entonces, ellos, trabajaron, les digo, o trabajan incluso algunos hasta los 70 años. Más sin en cambio, la generación Z está buscando trabajar 7 años menos que los baby boomers, ¿sí? Y 4.6 años menos que la generación X, por supuesto. Más sin embargo, solo el 35.2 de la generación Z ahorra para su retiro. Entonces, pues, ¿cómo es posible que quieren trabajar menos tiempo si ese poco de dinero que van a ahorrar, pues se lo van a acabar en ese tiempo que ya no van a estar produciendo ni van a estar trabajando? Porque además lo interesante de esto es poner nuestro dinero a trabajar en instrumentos que nos puedan dar un rendimiento y por ende que nos puedan estar generando ingresos pasivos, como se les conoce, para poder nosotros tener dinero para nuestro retiro o para nuestro yo del futuro, como a veces yo le digo, ¿no? Dentro de esto, 7 de cada 10 sí se reconocen responsables del ahorro para su retiro. Es un dato interesante. 6 de cada 10 no ahorran y solo 5 de cada 10 personas ahorran más del 20% de sus ingresos para su propósito. Entonces, la verdad es que esta parte de esta encuesta está bastante interesante porque nos da información para poder ir tomando decisiones que bueno, si es que nos animamos a leerla, y este es un reporte que está a la vista y al alcance de todos, lo pueden buscar así como reporte nacional de bienestar financiero 2024 o del año que quisieran ustedes tener la información para empezar a ver qué información nos da, pero sobre todo también para empezar a ver qué tengo que hacer yo si es que estoy dentro de la estadística, porque muy seguramente, sin duda alguna, estoy dentro de esa estadística que me menciona aquí esta parte. Estoy aquí revisando algo. Entonces, fíjense, ya habíamos visto en cuanto al estrés financiero, ya habíamos hablado que el 50% de los ingresos es para el pago de las deudas, pero tenemos otros datos también interesantes. 1 de cada 5 ejecutivos destina, ¿sí? Fíjense, 1 de cada 5 ejecutivos destina más del 50% para el pago de sus deudas. Y cuando se entiende que las personas que están a niveles ejecutivos tienen incluso un salario muchísimo mayor en términos de poder adquisitivo. Entonces, está interesante cómo a pesar de estar en una posición de un rango mayor, por ahí hay uno que está destinando más del 50% al pago de sus deudas.
En cuanto a los hábitos de ahorro, ya les había dicho que solamente el 25.2% de los directivos cuentan con inversiones en acciones o en ETFs o en fondos de inversión, ¿sí? Y dentro de esto ya vimos que dos de cada tres de la generación Z y millennials no tienen la capacidad de ahorrar porque no están generando los ingresos suficientes, ¿sí? Y básicamente esto pues se deriva de los malos hábitos de consumo que pudiéramos tener y que justamente no nos están llevando a alcanzar ahora sí que la parte que queremos. Al contrario, estamos entrando en esta parte de las estadísticas que está bastante, bastante fea, que no debería de ser, la verdad. Entonces, vamos dándonos cuenta que nuestra salud financiera, pues no está del todo bien. En cuanto al retiro, sí, ya habíamos hablado que a pesar de que de que 7 de cada 10 personas se reconocen responsables, sí, 6 de cada 10 no ahorran. Entonces, imagínense, o sea, estamos hablando de casi un 60% de las personas que no están ahorrando para su retiro. Y lo peor de esto es que eh, dentro de todo esto va la parte también de la salud física, o sea, va de la mano. Si yo no hago un buen retiro, si no hago un buen ahorro para mi retiro, cuando llegue yo a mi edad más adulta, por ende mi salud va a sufrir de mayor deterioro, pero eso es una situación propia y normal de todos nosotros, porque pues vamos a tender a ir ya justamente hacia la edad de la vejez, entonces vamos a empezar a tener problemas pues en cuanto a la cuestión cognitiva, en cuanto a los huesos, en cuanto a algunas situaciones que tendrían que ver con los alimentos, si es que tampoco hemos tenido buenos hábitos alimenticios y quizás podríamos estar generando ¿cómo se llama? Yéndonos a enfermedades como una diabetes, una hipertensión, enfermedades de este tipo que por supuesto que van a mermar nuestra parte, nuestra salud financiera, porque sin lugar a dudas vamos a necesitar dinero para poder tener una mejor salud. Entonces, si nosotros no hacemos este ahorro suficiente para nuestra edad de retiro, adicional a que no vamos a tener salud física, tampoco vamos a tener salud financiera porque desafortunadamente van de la mano. Entonces tenemos que ir haciendo tanto buenos hábitos de ahorro como buenos hábitos de salud. La verdad es que a mí me ha tocado conocer gente que a la edad que yo tengo, ya tienen problemas de hipertensión, ya tienen problemas de diabetes, tienen problemas, bueno, algunos problemas de enfermedades degenerativas que por supuesto que van poniendo en riesgo la vida porque la empiezan a deteriorar, porque pues finalmente se va deteriorando poco a poco, ¿no? La diabetes sabemos que genera cuestiones de pérdida de la vista, incluso algunas veces pérdida de los miembros, los riñones también, si no vamos cuidando esta parte, pues también podemos ir teniendo problemas de vías urinarias y un montón de cosas que se puedan ir sumando y que sin lugar a dudas van a mermar la parte de la salud financiera, por supuesto. En cuanto a la planeación financiera, se dice que 1 de cada 5 colaboradores tiene definidos sus objetivos financieros. O sea, estamos hablando que solamente una persona tiene definidos objetivos financieros, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, y los demás ni siquiera tienen una parte específica de qué van a hacer con su vida. No tienen una buena planeación en cuanto a los objetivos de vida. Y eso, por supuesto, que sin lugar a dudas nos lleva o pues sí, me incluyo porque a veces me pudiera haber pasado, que bueno, ya no tanto, la verdad es que yo ya tengo una planeación muy estructurada, pero sin lugar a dudas nos puede conducir a una gestión ineficiente de nuestras finanzas.
En cuanto al flujo financiero o en cuanto al conocimiento del flujo financiero, solamente 3 de cada colaboradores, de cada 10 colaboradores, tienen conocimiento claro sobre su flujo de efectivo. O sea, esto es cuánto ganan, cuánto gastan y cuánto les está quedando de dinero para generar más dinero, para cumplir sus metas financieras, pero sobre todo también para cubrir sus deudas, ¿cómo se llama? El ahorro. Y también aparte, bueno, pues parte de la inversión, pero sobre todo y más importante, crear un patrimonio y consolidarlo con el paso del tiempo. Pero fíjense qué interesante, o sea, los demás no están haciendo absolutamente nada al respecto. Entonces, estos datos, por supuesto, que nos pueden ayudar a nosotros a tomar información de cómo se encuentra, les repito, nuestra salud financiera. Entonces, es bien interesante porque la vamos dejando de lado. Les repito, tenemos que cuidar la salud financiera al igual que cuidamos nuestra salud, aunque a veces, bueno, también nos damos cuenta que dejamos de lado nuestra salud, no la cuidamos como deberíamos de ser, seguimos consumiendo refrescos en exceso, seguimos consumiendo grasa en exceso, seguimos consumiendo azúcar en exceso, que ya sabemos que la verdad es que hay ciertos alimentos que no nos ayudan para nuestra salud o consumimos demasiada sal, consumimos demasiadas carnes y todo esto significa que debemos de tener una dieta balanceada para cuidar nuestra salud y lo mismo tenemos que hacer con nuestra salud financiera, tener una dieta balanceada en cuanto a nuestros ingresos y gastos para tener una, este, utilidad o unos excedentes que nos permitan cumplir justamente con las metas. El problema aquí es que muchas veces ni siquiera tenemos definidas metas financieras. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿En qué tiempo lo quiero hacer? Si quiero tener otra casa, si quiero tener otro coche, si quiero viajar, si quiero poner un negocio, si quiero volverme freelance, emprendedor. No tenemos nada de eso y la verdad es que muchas veces nos lanzamos así como al borras para ¿cómo se llama? Pues para emprender algo sin tener bien definido qué queremos hacer. Entonces, si yo no cuido de mi salud física, pues igual hasta sin lugar a dudas no voy a cuidar de mi salud financiera. Otra de los datos que se habla y es que en cuanto al presupuesto, yo siempre les estoy que el presupuesto es la mejor herramienta que tenemos para poder administrar nuestros recursos. Recientemente le preguntaba yo a una chica en la cual le compartí, al inicio de este año compartí un archivo que se llama Monitor Financiero. Yo les dije, bueno, si no quieren hablar de presupuesto, hablen de monitorear sus finanzas y no es otra cosa nada más que un archivo en Excel que te permite llevar el control de tus ingresos y gastos, así como el control de tu deuda. Y tiene unas gráficas en donde se va monitoreando. Obvio está si lo cargas y lo capturas de manera diaria, mensual, quincenal, como lo quieras hacer, semanal, pero si lo capturas, te va dando información para que tú sepas qué está pasando con tus finanzas personales. Hay una frase que yo siempre he usado mucho en mis talleres y es que aquello que no se mide no se puede mejorar. ¿Sí? Aquello que nosotros no estamos midiendo, pues por supuesto que no lo vamos a mejorar porque no sabemos qué estamos haciendo. O sea, ¿cómo mejoramos algo que no tiene una medición, que no tiene un parámetro? De ahí que muchas empresas hacen este tipo de encuestas, como el Reporte Nacional de Bienestar Financiero, pues para de ahí tomar cierta información y saber qué seguiría para tomar las acciones pertinentes y que esos números este año pues se modifiquen en gran medida. Entonces, es interesante, fíjense, cómo el presupuesto, que es una de las herramientas principales, el 40.24 de los participantes indican que tiene uno, pero no lo cumplen. O sea,
¿De qué sirve que casi un 40.24% de esa población o de esa población encuestada tenga un presupuesto, pero solamente no lo hacen? Así de sencillo, o sea, solamente no hacen nada, o sea, no lo cumplen, no lo llevan y nada más es tener como por tener el archivo. Más sin en cambio, un 37.85 ni siquiera tienen un presupuesto, ¿sí? Y solamente un 21.91% tienen uno y lo cumplen. Solamente un 21.91. Les comentaba yo que recién le preguntaba yo a una chica a la cual le compartí este archivo del monitor financiero y le decía, oye, ¿qué te pareció el archivo? Y me dijo, Connie, no entiendo por qué no había yo hecho este archivo desde hace tiempo. Dice, la verdad es que está súper, súper bien. Dice, me ayudó muchísimo. Incluso le hice modificaciones adaptándolo a mi estilo de vida. Dice, y le metí otras cosas más, otro tipo de gráficas. Dije, pues qué padre. La intención es justamente eso, de que tú puedas ver a través de gráficas, que es a veces mucho más sencillo para algunas personas que son visuales, pues ver cómo se va comportando y si tu grafiquita se está moviendo más allá de lo que tú tenías como destinado como un objetivo, pues entonces tienes que hacer los cambios necesarios, revisar en dónde gastaste de más, ¿sí? O en dónde ahorraste de menos, si es que no se cumplió la parte del ahorro, o incluso a lo mejor ya pagaste tus deudas y ya te diste cuenta que ya tu nivel de endeudamiento bajó considerablemente, o incluso ya se quedó en ceros. Pero ese tipo de archivos te permite ver esa información de manera muchísimo más consolidada. Pero les repito, es importante ver cómo un 40% dice que sí tiene un presupuesto, pero no lo lleva. De eso a nada, pues es nada. O sea, la verdad es que no te sirve absolutamente de nada tener esta herramienta y no estarlo usando. Entonces, de todos modos, recuerda, si quieres tener acceso a esta herramienta del monitor financiero, sigue anclado ahí en la página de Conisorcia Finanzas en Facebook. Puedes descargarlo. Viene en la primera hoja una serie de indicaciones de qué tienes que hacer, porque como es un archivo que se comparte, yo les pido de favor que hagan una copia para que tengas tu propio archivo y no empieces a compartir tu información financiera. Entonces, si quieres, ve a Conisorcia Finanzas en Facebook y descarga el archivo y empieza a llevarlo. No importa que estemos en febrero, o sea, nunca es tarde para que empieces a llevar el control de tus finanzas. Nunca, nunca es tarde. Y fíjense, otro dato que me llamó muchísimo la atención es que el 10, o sea, más bien, 10.48 horas, o sea, casi 11 horas, casi, pero no, o sea, pero 10.48 horas, ¿sí? Pasan al mes estos colaboradores preocupados por sus finanzas. O sea, estamos hablando que casi un 45% de las 24 horas del día están preocupados por la cuestión financiera. Lo que yo no entiendo es por qué tener esa preocupación en cuanto a las finanzas si puedes empezar a ponerles orden y puedes empezarles a poner claridad. Dentro de eso, dentro de esas 10 horas en las cuales se preocupan, ¿sí? ¿Cuál es la principal preocupación? El retiro en un 53.50, o sea, ya están pensando en qué van a hacer para su retiro, más sin en cambio no hacen nada. O sea, nada más se preocupan, pero no hacen nada. El 37 punto en deudas, ¿sí? Que yo hubiese pensado que primero estaban más preocupados por sus deudas que por el retiro. Pero bueno, de acuerdo a esta encuesta, el segundo es las deudas. El tercero son los dependientes económicos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para seguir manteniendo a mi familia? Quiero pensar. Los gastos del día a día, cómo me voy a transportar, cómo voy a comer, cómo voy a pagar mi gasolina, cómo voy a mandar a mis hijos a la escuela, que esos son los gastos del día a día, ¿sí? Y los gastos médicos para el retiro. O sea,
sí se ponen a pensar un poquito en esta parte de los gastos médicos para el retiro. Y les repito, es interesante darnos cuenta que a la par de cuidar nuestra salud física, tendríamos que estar cuidando también nuestra salud financiera para justamente esa edad de retiro, ¿sí? Entonces, está interesante darnos cuenta cómo esta parte del bienestar económico, esta encuesta del bienestar económico arroja información bastante interesante. En cuanto al fondo de seguridad o de emergencia, ya saben que ustedes aquí en este canal me gusta hablarlo como el fondo de seguridad, no como el fondo de emergencia, pero bueno, en cuanto al fondo de seguridad o de emergencia, el 29.6 indicó no tener una reserva. Y es interesante cómo hemos regresado a los malos hábitos, porque ya vimos hace 4 años, en el 2020, qué nos sucedió. Y eso nos debería de haber dejado una gran lección de vida. Entonces, el 29.6 no tiene reservas. O sea que si vuelve a pasar algo como en el 2020, quién sabe qué van a hacer porque siguen sin tener reservas. El 23% tiene por lo menos una reserva de un mes. Y eso es el mes de gastos, ¿no? Sí, por lo menos. Un 23.68 tiene entre 1 a 3 meses de gasto. ¿Sí? 1 a 3 meses. El 12.76 tiene entre 3 y 6 meses de gasto y solamente un 10% tiene una reserva mayor a 6 meses. Y la importancia del fondo de seguridad no solamente es por si tenemos alguna situación de imprevisto, por si tenemos alguna situación que ponga en riesgo nuestro patrimonio o ponga en riesgo incluso nuestra salud o ponga en riesgo alguna situación de algún bien patrimonial, sino la importancia del fondo de seguridad es para que nosotros también tengamos la libertad de poder tomar decisiones en un momento dado. Si ya no estás a gusto, si ya no quieres estar trabajando con esta persona o esta empresa, si quieres empezar tu vida de manera diferente, pues si no tienes un fondo de seguridad y por alguna razón te despiden o te despides tú solo o tú sola, pues ¿qué vas a hacer mientras consigues trabajo? La verdad es que hay gente que consigue trabajo muy rápido. Pero hay gente que a veces han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sin tener trabajo. ¿Y qué haces en ese inter? Y si por otra razón ya tienes una situación de mayor rispidez con tu jefe, pues entonces puedes tomar la libertad de decirle adiós porque tienes ya un fondo que te respalda en tanto consigues un nuevo trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra salud financiera está totalmente vinculada a aquellas decisiones y aquellas medidas que nosotros tomamos para tanto nuestros gastos como nuestros ingresos, pero aquí lo importante es mantenerlos equilibrados. Ahora que si tenemos más gastos, más ingresos que gastos, pues qué padre. Pero si tenemos más gastos que ingresos, pues ya ahí tenemos unos problemas bastante complicados que tenemos que estar poniéndole atención. Una mala salud financiera, por supuesto que nos va a generar un estrés y ese estrés nos va a afectar a nuestra salud física, sin lugar a dudas, porque vamos a tener depresión, vamos a tener insomnio, vamos a tener problemas cardiovasculares, ¿sí? Sin también que tenemos que considerar el hecho de que vamos a tener problemas en nuestro entorno social, con la familia, con los compañeros de trabajo, con el entorno que nos rodea, porque al estar tan estresados por una cuestión de dinero, por supuesto que eso también se va a reflejar en nuestras relaciones del día a día. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y por último, debemos de tener en cuenta que la salud financiera abarca 4 aspectos importantes. Sí, uno es la seguridad financiera, que es esta capacidad que yo tengo para cumplir mis compromisos a corto plazo. Si no puedo cumplirlos a corto plazo, por supuesto que no tengo nada de seguridad financiera, ¿sí? El otro es la resiliencia financiera. ¿Qué tan resiliente soy yo
Y esto tiene que ver con la capacidad de hacer frente a los acontecimientos inesperados o adversos, lo que yo les decía, ¿no? O incluso alguna situación de algún accidente que a veces se pueden presentar. ¿Qué hacer? Digo, ahorita recientemente acabamos de escuchar del caso de una chica que lamentablemente lastimó a otra chica en calidad de influencer, estas dos, y se decía que la chica afectada pagó alrededor de casi 3 millones de pesos de atención médica. ¿Y saben cuál era lo más triste? Que a pesar de que esta chica, tengo entendido que es modelo internacional, incluso así lo dicen las redes sociales, la verdad es que desconozco, no tenía un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, imagínense ahorita lo que los papás tuvieron que haber hecho para poderla ver, que hubiera podido salir del hospital. Digo, si bien por supuesto que la iban a dar de alta en el hospital, pero ellos ahorita ya tienen una deuda excesiva con el hospital, sin lugar a dudas. Y muy seguramente firmaron pagarés y muy seguramente dejaron en garantía, pues incluso sin temor a decir o equivocarme, e incluso hasta pudiera yo decir que las escrituras de su casa o su casa propia por estas situaciones, ¿sí? Por no ser resilientes ante alguna situación que pudiera suceder. Lo otro es el control financiero, ¿sí? Que consiste en confiar en mis finanzas presentes y futuras. Pero si yo no tengo mis finanzas presentes bien y en orden, por supuesto que las futuras probablemente no pudieran estar igual, aunque nunca es tarde para hacer los ajustes necesarios y poder dar ese paso para poder llevarlas a otro nivel. Y por último, la libertad financiera, que es esa capacidad que tengo de cumplir con los objetivos y deseos que tengo a largo plazo, ¿sí? No nada más esta parte de no cumplir con ellos. Pues bueno, espero que pongamos un poquito de atención en cuanto a nuestra salud financiera. Espero que realmente nos decidamos a dar esos pasos para cuidar tanto de nuestra salud física como de nuestra salud financiera. Así de sencillo. Pues eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye bye.